Luz y sal, reunir y servir. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer año de Escuela de Pastoral. El día de hoy vamos a revisar el curso para el evangelizador, lección número 1, Introducción a la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, escrito por su santidad Paulo VI y dado a conocer en 1975. A lo largo del tiempo transcurrido en el curso de evangelización de la Escuela de Pastoral, sus miembros y representantes notan las dificultades que representa la interpretación de la exhortación apostólica para los alumnos en proceso de aprendizaje, por lo que se dan a la tarea de desmenuzar y concretizar el documento para que esté al alcance de los alumnos. Y es que imagínense el nivel de terminología utilizado por su santidad, el Papa Paulo VI. Para los obispos y sacerdotes, quizás es fácil comprender de forma inmediata lo que el Papa deseaba transmitir en aquella época, pero para los laicos que inician un curso de formación básico resulta difícil. Por ello, en estas primeras lecciones iremos tratando de explicar cada una de las partes que componen el documento. Exposición explicativa. Para estos temas se tomarán algunos comentarios realizados en el periódico de la Santa Sede, escrito el 4 de enero de 1976. La exhortación apostólica fue firmada por su santidad Paulo VI en la fiesta de la Inmaculada Concepción de María Santísima el 8 de diciembre de 1975, con ocasión del 10º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II y como un eco de la tercera Asamblea General del Sínodo de los Obispos, la que precisamente se ocupó del tema de la evangelización. Naturaleza del documento. En este documento, el Santo Padre ayuda al evangelizador a discernir sobre las posibles ambigüedades, a superar los obstáculos y sobre todo a encontrar de nuevo la fuente viva del apostolado. Las necesidades, los medios, los problemas nuevos son abordados con puntualizaciones necesarias. Sí, pero también con el deseo de acentuar todo lo positivo y de dar un nuevo impulso misionero. Se trata entonces de una nueva etapa de la evangelización. El Papa trata de promover y avanzar con este nuevo impulso misionero. Nos menciona por ahí un nuevo Pentecostés, que el Espíritu Santo ilumine a todas aquellas personas que van a iniciar con esta misión de la evangelización para seguir con la tarea que Cristo nos ha encomendado como católicos cristianos, ¿verdad? Y es que a lo largo del tiempo nos damos cuenta que la sociedad tiende a perderse y a alejarse de Dios. Es por ello que es necesario recuperar esa comunicación con Dios. Solo Dios es la fuerza que nos ayuda a hacer de nuestra vida algo diferente, que nos ayuda a salir adelante y que nos va a invitar a esa felicidad que inicia en la tierra y que concluye en la vida eterna. Ocasión. Son los problemas y el estudio actual acerca de la evangelización y sobre todo una específica problemática misionera lo que motiva al Santo Padre a realizar y a escribir esta exhortación. Y como ya lo habíamos mencionado, 3 acontecimientos
le dan ocasión y materia al documento. El primer acontecimiento, el Año Santo, al que la bula de la proclamación Apostolorum Lumina, la morada de los apóstoles, se refiere a la sede apostólica, al Palacio Apostólico ubicado en la Ciudad del Vaticano, la que ha propuesto la evangelización como uno de los temas principales y necesarios en aquel momento, y yo creo que en este momento también sigue siendo algo muy importante retomar y seguir avanzando con la evangelización. El segundo punto, el 10º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano, celebrado precisamente el 8 de diciembre. Y el tercer punto, la tercera asamblea del Sínodo de los Obispos que se ocupa de la evangelización. Y así el documento Evangelii Nuntiandi lo vamos a distribuir en 7 partes. La primera parte, que se denomina del Cristo evangelizador a una iglesia evangelizadora. Con su vida entera y su muerte, Cristo ha traído esencialmente para toda la humanidad una buena nueva, una buena noticia que se resume en 2 palabras: el reino de Dios y la redención liberadora. El reino de Dios, considerado como aquel lugar donde reina Dios, como aquel espacio donde Dios es la fuente viva, ¿verdad? Y que puede ser dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad. Y ojalá que así fuera, porque la sociedad tendría menos problemas, las familias tendrían menos problemas y nosotros como seres humanos individuales tendríamos también menos problemas, menos sufrimiento si dejáramos que Dios reinara en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero vamos a ir analizando por qué esto se nos complica tanto. Y en cuanto a la redención liberadora, nos habla de esa salvación, ¿verdad? ¿De qué nos libera Cristo? Pues nos libera del egoísmo, del pecado, de la soberbia, de la avaricia, de la ambición, de todo aquello que nos aleja de la común unión con los demás, del acercamiento con Dios. Estamos y nos apegamos continuamente a lo material y es muy difícil salir de ello, ¿verdad? Sobre todo hoy en nuestros días. Si eso pasaba en 1975, 74, ¿verdad? Imagínense hoy con la tecnología revolucionada, la gente cada día se aleja más. Bueno, la iglesia es presentada como una comunidad de los que se adhieren a esta buena nueva y a su vez se convierte en evangelizadora de sus propios miembros y de los demás. Es decir, el Papa no solo está pensando en la evangelización de los alejados, está pensando en la evangelización de nosotros, los miembros de la iglesia, que somos los que vamos a salir a esa ayuda en la evangelización, ¿verdad? La evangelización constituye pues una misión característica, una identidad de la iglesia, ¿verdad? Esta iglesia formada por Cristo, ese Cristo evangelizador que es y debe ser siempre nuestra cabeza. Segunda parte, ¿qué es evangelizar? Se ha preferido el término evangelizar al de ser misionero, en virtud de que se tiene un sentido más amplio y profundo. La exhortación, más allá de darle una definición al término evangelizar, describe los elementos esenciales de la actividad evangelizadora y nos habla primero de la importancia de lograr un cambio en el interior de cada persona. De esta manera podremos tener una mentalidad más apegada al Evangelio,
Se trata de impregnar el Evangelio en la cultura y en la vida del hombre, en el día a día. Para ello, la forma de evangelizar es más allá de dar un tema, es dar ejemplo de vida, testimonio de la vida de la fe, que los evangelizadores demuestren con su actuar y su diario vivir el amor de Dios y que éste reina en su corazón, en su mente y en su espíritu. Se hace necesaria la participación en los sacramentos para que sea Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, quien nos ilumine en esta gran misión, en este nuevo impulso evangelizador. Tercera parte, el contenido de la evangelización. ¿Cuáles son los elementos más importantes que integran el mensaje? ¿Qué busca este? Bueno, pues el mensaje proclama primero el amor del Padre, la salvación en Jesucristo, la comunión con Cristo y con la Iglesia mediante los sacramentos, la necesidad del amor fraterno, el sentido del sufrimiento, la esperanza en la vida eterna. El mensaje interpela de hecho toda la vida personal y colectiva de los hombres según sus derechos y deberes. Y si nos damos cuenta, aquí nos dice muy concretamente lo que se busca con la evangelización, ¿verdad? Reencontrarnos con el Padre que nos ama, que nos amó desde el momento en que nos creó y que nos sigue amando y nos va a amar hasta el final de nuestros días. La salvación de Jesucristo, que viene Jesús a entregar su vida por nosotros, por el amor que nos tiene y para abrir ese camino hacia la salvación, romper con el pecado, acabar con el maligno y dejarnos el camino libre. Nos toca caminar. Él ya abrió el camino. Ahora a nosotros nos toca caminar sobre ese camino, ¿verdad? La comunión con Cristo y con la Iglesia mediante los sacramentos. Es muy importante que como cristianos católicos vivamos los sacramentos, porque solo dentro de esta fuerza que Dios nos da a través de los sacramentos, mediante el Espíritu Santo, podremos tener ese alimento espiritual para seguir adelante a pesar de la adversidad que nos presenta el mundo, ¿verdad? Nos dice aquí la necesidad del amor fraterno. Tenemos que amar a nuestros semejantes, tenemos que amar al prójimo y como lo decía alguna vez un sacerdote, el prójimo no es el que está lejos, es el que está cerca, es el próximo, es tu esposo, es tu hijo, es tu hermano, es tu madre, es tu padre, es todos aquellos que forman parte de tu vida familiar. Muchas veces queremos evangelizar fuera y nos olvidamos de los que están dentro de nuestro hogar, ¿verdad? El sentido del sufrimiento. ¿Por qué se sufre? Muchas veces se sufre porque estamos unidos a lo material, porque estamos unidos a lo terreno, ¿verdad? Sin aceptar que la vida tiene un ciclo. Tenemos que entender el ciclo de la vida para poderlo aceptar y no sufrir tanto dentro de él. Hay dolor, sí, pero lo tenemos que compensar con la presencia de Dios. Por ejemplo, uno de los dolores más fuertes que ha sufrido la humanidad en estos 2 últimos años es la pérdida de un familiar. Pero si nosotros nos damos cuenta que nuestra vida tiene un ciclo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos.
y entonces la gente se muere, vamos a entender que ese ciclo es normal y que así como ellos se han ido, nos vamos a ir nosotros. Entonces nuestro sufrimiento se tiene que disminuir, no tenemos que magnificarlo, tenemos que disminuirlo. ¿Y cómo podremos despedir a un pariente, a un familiar, sin que el sufrimiento sea extremo? Disfrutando a la gente que tenemos cerca mientras vive, abrazándolos todos los días, queriéndolos todos los días, escuchándolos todos los días. De esta manera, cuando la gente se va, sí nos duele, pero no nos duele tanto. ¿Por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer cuando estuvieron aquí. Entonces, si tienes todavía gente que amas cerca de ti, borra los resentimientos, borra aquellas barreras que tienes y únete con tu familia, únete con tu hijo, únete con tu mamá, únete con tu hermano. No permitas que el egoísmo te aleje de ellos y te impida disfrutarlos mientras viven. Muertos ya no tiene sentido. Y como decía esa frase, se las repito, en vida, los que todavía están, ya perdiste a alguien, no vuelvas a cometer el mismo error. Ahora voltea a ver los que aún quedan y aprovéchalos al máximo, ¿verdad? La esperanza en la vida eterna. Nunca debemos de perder de vista que Dios existe y que nos está esperando con los brazos abiertos, y que todos aquellos que ya partieron están en ese proceso de llegar a la vida eterna. Y así como ellos van a llegar, nosotros también estamos invitados a llegar a esa vida eterna. Cuarta parte, los caminos de la evangelización. El Santo Padre, al tratar de la cuestión del modo de evangelizar, pone de relieve algunos medios fundamentales que necesariamente se complementan unos con otros, y entre ellos nos habla primero del testimonio de vida. Tenemos que ser y dar testimonio de vida. No podemos hablar de Dios y salir con una cara de enojados y salir con una cara de egoísmo, de envidia. No, tenemos que dar testimonio y demostrar que Dios vive en nuestro corazón con una sonrisa, con alegría, con fe, con esperanza. La necesidad de una predicación viva, ¿verdad? Y nos dice aquí especialmente que esa predicación sea en forma de homilía. Bueno, el sacerdote lo puede hacer en forma de homilía. Nosotros los laicos, pues con una explicación, con lo que entendamos, con el ejemplo de vida y con lo que hayamos vivido y aprendido a lo largo de nuestro aprendizaje dentro de este camino de la evangelización. El interés por los medios de comunicación social. Imagínense, en 1974 quizás estaba refiriendo a la televisión, al radio y al periódico. Hoy, en el 2021, estos medios de comunicación social se han abierto. Tenemos el Facebook, el YouTube y el Instagram, ¿verdad? Hasta el TikTok a lo mejor, ¿verdad? Para evangelizar. Tenemos que aprovechar todos estos medios de comunicación para llegar a todos los lugares de la tierra. Y nos dice aquí que estos medios de comunicación social no sustituyan el contacto personal. Tenemos que seguir en el contacto personal porque es la esencia, ¿verdad? No es lo mismo mandarte un abrazo virtual que dártelo. No se siente igual. Entonces no podemos dejar el contacto personal de lado, ¿verdad? Y es muy importante la preparación para la recepción de los sacramentos, que esto no pase desapercibido. Punto 5. Los destinatarios de la evangelización. ¿Hacia quién va dirigida la evangelización? Y aquí el Papa insiste en establecer algunos rubros o grupos sociales, ¿verdad? Principalmente los alejados, aquellos que ya
se han alejado de la iglesia, aquellos que ya no están cerca de Dios, aquellos que se han perdido, hay que regresarlos, hay que ir por ellos, hay que salir a la búsqueda de ellos. Los bautizados no evangelizados. ¿Cuántos bautizados se quedaron solo en esa parte del bautismo? Pero nadie les explicó qué es el bautismo, que forma parte de la Iglesia Católica y cuáles son las tareas, los beneficios que Dios nos ofrece por estar dentro de la Iglesia. No los hemos hecho partícipes. Es importante salir a la búsqueda de los bautizados, no evangelizados o descristianizados, nos menciona el Papa. Los intelectuales que desean una nueva presentación del mensaje cristiano. Muchas veces se cree que la ciencia y Dios están divorciados y no es así. La ciencia es parte de este Dios omnisciente y omnipotente que lo creó todo, lo conoce todo y de alguna manera nos lo puede transmitir, y si no lo buscamos nos perdemos. ¿Cuántos intelectuales no se han perdido en su camino por no reencontrarse con Dios? Los creyentes de religiones no cristianas, hacia quienes el documento manifiesta una profunda estima, ¿verdad? Muchos creen en Dios, pero dejan de lado la presencia de Cristo, hacen a un lado a su madre, la Virgen María, y entonces se pierden de esta riqueza de poder tener, obviamente, al puente principal que nos lleva a Dios, que es Jesucristo, con sus enseñanzas, con su pasión, muerte, resurrección, ¿verdad? Y a su madre, que nos da ejemplo de vida cristiana, ejemplo de humildad, ejemplo de obediencia, y entonces nos perdemos de estas riquezas que tenemos dentro de los dogmas de nuestra fe, ¿verdad? Y bueno, seguimos con aquellos no creyentes que el secularismo ha transformado en ateos prácticos. ¿Cuánta gente dice, no creo en nada, no creo en nadie, porque nadie le ha dado la oportunidad de conocer a Dios, porque desde pequeño no se le dio esa riqueza y ahora ya de grandes les cuesta mucho trabajo el reencuentro con Dios? Sin embargo, la dureza de la vida y el sufrimiento nos los regresa, y entonces es el momento de aprovechar para darles esa apertura al conocimiento de Dios, esa riqueza de la fe y de la esperanza, ¿verdad? Los fieles que no hay que olvidar nutrir y consolidar. Hay gente que ya es católica, que ya es cristiana, que va a misa todos los días, pero que de alguna manera le hace falta dar el siguiente paso, el paso del compromiso, el paso de transformar la iglesia, el hacer vida a su cristianismo, a su fe, darle vida a la fe. Y es que si no ponemos nuestra fe en práctica, pues es una fe muerta, es una fe coartada, y muchas veces nos podemos perder por no dar este servicio hacia los demás. Nos decía Cristo mismo, si quieres ser el primero, tienes que servir, debes ser el último, debes estar al servicio de los demás, ¿verdad? Y bueno, dice, y los cristianos no católicos que tienen el derecho de conocer en su plenitud el depósito de la iglesia, el depósito que la iglesia conserva. Y bueno, pues como ya nos dimos cuenta, todos requerimos de la continua evangelización. En el punto 6, los agentes de la evangelización. Antes de describir la parte activa de cada categoría de la iglesia, toda ella misionera, el Santo Padre insiste acerca de la realidad de que se trata de un acto de iglesia, hecho en su nombre.
Analiza entonces la doble perspectiva que el evangelizador debe tener en cuenta. Por un lado, la iglesia universal y por el otro, la iglesia particular, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta esto. Formamos parte de una iglesia universal del mundo entero. Nos podemos comunicar a través de nuestros hermanos de otros países con esta iglesia universal. Y esta iglesia universal va más allá del mundo. Va en la iglesia peregrina, en la iglesia purgante, en la iglesia triunfante, ¿verdad? La iglesia no se queda en lo terreno, ya está también en el ámbito de la vida eterna, ¿verdad? Y la iglesia particular, en esta iglesia de la que formamos parte, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro pueblo. Es importante ampliar las expectativas del evangelizador. Dice, a continuación se pone de relieve la función particular del Papa, de los obispos y de los sacerdotes, de los religiosos y de los seglares, con una consideración especial hacia la familia y los jóvenes. Si las familias están unidas, la sociedad está unida. Si los jóvenes los empezamos a encauzar por el buen camino, no tendremos jóvenes delincuentes, no tendremos a jóvenes perdidos, no tendremos a jóvenes que se quitan la vida, ¿verdad? Porque perdieron el camino, porque no encontraron los valores, la riqueza de los valores. Entonces es importante salir al encuentro de las familias y de los jóvenes, que las familias no se sigan disolviendo, que exista la figura del padre y de la madre, porque los dos son muy importantes para el amor del hijo y del joven que está ahí con esa necesidad. Y finalmente el punto 7, el espíritu de la evangelización. ¿Y quién es este espíritu que va a darle fuerza al impulso misionero? El Espíritu Santo. Por eso es muy importante siempre tener el corazón abierto hacia esa fuerza del Espíritu Santo que nos va a sacar al encuentro de nuestros hermanos con ese amor hacia todo el mundo, con esa sabiduría, con esos 7 dones que nos comparte, que nos impregna. Y no perdamos de vista que cuando salimos al encuentro de la evangelización, no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar, va a ser Dios a través de nosotros. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Para todo evangelizador es muy importante la preparación y la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo, la fuerza de Cristo a través del Espíritu Santo. Cuando Cristo se fue, nos mandó al Espíritu para que diera ese impulso hacia la tarea de la iglesia que Él había fundado. Así, con esto nos despedimos de este tema y analizamos que, bueno, pues es muy rica la enseñanza que nos va a dar este tercer grado. Espero que con esto pues les haya quedado esa semilla sembrada para lograr ser unos buenos evangelizadores en el futuro. Consideraciones a los alumnos. El Papa Paulo VI deja clara la tarea esencial de la Iglesia, la evangelización, esencia y parte de la razón de ser y existir de la misma. El documento manifiesta una invitación personal. ¿Tú eres iglesia? Esa iglesia sin descanso y perpetuamente misionera. Este tercer grado da un paso adelante y procura hacer del cristiano comprometido un evangelizador maduro, con capacidad de llevar a otros a Cristo. Como se ve, es una formación integral y escalonada que guarda un orden necesario para fructificar en el dirigente cristiano completo. Entre las varias cualidades del dirigente cristiano existe una básica, el sentido de la responsabilidad
que hace de él un miembro confiable para la Iglesia. Únicamente así, Cristo y la Iglesia podrán confiar en él. Preámbulo. El Santo Padre Paulo VI está preocupado por una idea: la Iglesia, tomada en su conjunto universal del pueblo de Dios, en que se encierran todos los miembros, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. No ha actuado en todo su vigor para cumplir su única misión, que es la evangelización del mundo. Esto es, nos hace falta más trabajo, más entrega, comprensión y compromiso de todos. Los seglares no han sido generosos, pues en el correr de los siglos han permanecido pasivos, como dormidos, siempre en espera de que la jerarquía y los religiosos cubran toda la inmensa necesidad del mundo de ser evangelizado, mientras ellos también se colocan en la situación de esperar evangelización. Esto quiere decir que nosotros los laicos estamos formados esperando ser evangelizados, cuando hace ya mucho tiempo que debimos tomar las armas y salir al combate por la evangelización. 1. Compromiso evangelizador. Comienza el Papa por hacernos ver cuál es la necesidad de que la evangelización sea debidamente considerada por los miembros de la Iglesia, para lo cual describe el estado de salud mental, moral y espiritual en que se encuentra sumida la humanidad. Y como les comentaba, si esto lo veía el Papa en 1974-75, si hoy el Papa volviera a darle una mirada a la humanidad, se daría cuenta de que estamos igual, perdidos en lo moral y en lo espiritual. Tenemos que dar el siguiente paso. Hace mucho tiempo que se nos invitó y hoy sigue la tentativa del trabajo pendiente. 2. Conmemorando 3 acontecimientos. Finalmente, como ya lo habíamos visto, 3 son los pretextos que aprovecha el pontífice para lanzar su exhortación. El cierre del Año Santo en 1975, en que la Iglesia ha dedicado su solicitud siempre presente a difundir el Evangelio bajo las proposiciones un día brotadas hace ya 2000 años de labios del Redentor. Renovación y reconciliación es lo que se nos solicita. Renovación y reconciliación. Un aniversario más, el 10º del Concilio Vaticano II, y entregarnos un nuevo documento. Esta vez el pontífice nos instruye sobre la fascinante tarea de ser evangelizadores. Evangelizar en los nuevos tiempos, un brote de un nuevo Pentecostés que como consecuencia traerán una nueva evangelización. Y 3 temas frecuentes de nuestro pontificado. Nos menciona que son 3 las exigencias de la nueva evangelización. Primero, revisar los métodos. ¿Tenemos los métodos adecuados para difundir el Evangelio? 2. Preservar en toda su pureza el patrimonio de la fe. Es importante, la fe no tiene cambios. El mundo cambia, pero Dios no cambia, y entonces la fe permanece ahí con sus valores, con su riqueza. Es importante preservarla, conservarla y sobre todo vivirla y difundirla. Utilizar los medios modernos a nuestro alcance, como ya lo habíamos mencionado, hace casi 40 años se buscaba la televisión,
la radio, el periódico, las revistas. Hoy tenemos muchos medios de comunicación, todos los medios de comunicación modernos posibles que nos ayuden a esta difusión del Evangelio. 4. En la línea del Sínodo de 1974. Por lo tanto, el mensaje debe poseer dos cualidades indispensables. Debe ser intacto, esto es, tal y como el Señor Jesucristo nos lo emitió. Ser vivo, o sea, que contenga la fogosidad y la intensidad de quien está persuadido de toda la verdad que está proponiendo, al punto de hacerla suya, demostrándolo por su modo de ser y de vivir. En una palabra, difundirlo con el testimonio de vida a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y además debe ser y debe contener eficacia, esto es, capaz de mover y transformar. Nuestra evangelización, nuestra forma de evangelización debe ser capaz de transformar al otro. 5. Invitación a la reflexión y exhortación. La invitación en general para llevar a cabo la tarea de la evangelización. Primero, el deber que le incumbe. Todo deber obliga a su cumplimiento. Es nuestro deber como iglesia difundir el Evangelio. B. Ser reemplazado, ser sustituido o reemplazado. Tenemos que pensar que hoy nos toca a nosotros preparar a los futuros evangelizadores. Y también en cuanto a los métodos, aprovechar e ir reformando los métodos. La gente que vamos a evangelizar hoy no es la gente que evangelizamos hace 20 años. Entonces es necesario esta sustitución de métodos y de personas con dinamismo. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Hay que hacer que la iglesia crezca como el granito de mostaza. No admite indiferencia. Todo hombre necesita ser redimido. No se puede ser indiferente. Y nosotros como iglesia no podemos ser indiferentes a esta necesidad evangelizadora. Finalmente, la D, tampoco sincretismo. El mensaje evangélico es exacto y preciso y no necesita de otras proposiciones humanas para ser válido, ¿verdad? Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para ir al reino de Dios. Tenemos siempre que mirar hacia adelante. El evangelizador ha de dar de sí a Dios todo sin medida. Aquellos que buscan la manera de hacer fácil la evangelización no llenarán su misión. Y hasta aquí terminamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.